sabemos que son decisiones que hay que pensarlas, razonarlas, pero acá llevamos 40 años de debate de estos problemas. Y entonces, la pregunta de qué pasa si no pagamos nos lleva a qué pasa si seguimos pagando. Porque después de 40 años 83 teníamos 40.000 millones de dólares de deuda externa, tenemos 250.000 millones de dólares de deuda. Pero en el camino, no es que la deuda aumentó o no aumentó, en el camino pagamos una fortuna. Este gobierno reconoce esa cifra que nos ponemos siempre, porque reconoce Cristina Fernández todo el tiempo, que en estos 10 años pagó 190.000 millones. Pensemos en Argentina debía 45.000 millones de dólares que dejó la dictadura. Después de Malvinas, Viñones deja 45.000 millones, 44.000 millones. Se habrán pagado, es difícil saberlo, porque las cifras nunca son serias y exactas por parte de los estados de gobierno. Pero supongamos que se pagaron arriba de 200.000 millones hasta el año 2003. De esos 40.000, 200.000. Sin embargo, cuando sube Kirchner se debían 180.000 millones. De los 40.000, 180.000. En el camino 200.000 se pagaron. 2003, 180.000 millones. Se hace un canje, conquista. El gobierno se va a la gloria del canje que hizo. Para nosotros fue un canje muy perjudicial para el país, que hizo Néstor Kirchner. El gobierno siempre encontró que era muy positivo, y todos los grupos económicos y toda la dirigencia política reivindica la tradicional, reivindica ese cambio. Lo cierto es que Argentina hoy debe 250.000 millones, pero la presidenta reconoce que en estos 10 años se pagaron, en estos 10 años solamente, 190.000. Lo volvió a repetir en Naciones Unidas antes de ayer. 190.000 millones. ¿Quién asumió con 180.000 millones? Pagó 190.000, ¿cómo vamos a deber 250.000 ahora? Porque claro, la deuda todos los años crece, porque no se puede pagar todo lo que vence. Entonces se refinancia, pero en condiciones como el usurero, te refinancio. Pero, sí, a 10 años, ¿cuánto querés? 20, todo lo que quieras. Me van pagando intereses, y eso sí te entiendo. Y los intereses que no me pagan, capitalizo. Eso se llama latocismo en derecho, es un delito. Está prohibido el latocismo. Lo que es interés no se puede capitalizar. Bueno, en el sistema financiero internacional, los buitres del mundo, que no son los buitres solamente los de belleza, son buitres muy bien llamados como tales, pero los buitres es todo el sistema financiero internacional. Si hay un buitre que vive de eso, vive del parásito que toma prestado lo que el señor le da para depositar y se lo presta a otro a mayor valor. Yo sentado. Ese es el trabajo del banquero. Es un parásito de las sociedades. El único que hace es recibir la plata de alguien que deposita y le paga una tasa de interés, y agarra la plata y se la presta a él, la tasa de interés más alta de lo que tengo que pagar para él. Ese es el negocio de los bancos. Bueno, es un parásito. Son los buitres del mundo. Todos los banqueros del mundo son buitres.